El Popocatépetl es imponente. Está ahí con su cráter mirando al cielo desde hace centenares de años, cuidando a las comunidades que le rodean. Pero detrás de esta formación terrestre se esconden leyendas impresionantes que nos cuentan un poco mejor su nacimiento, así como el porqué de su apodo tan peculiar, Don Goyo, como también se le conoce. Recientemente ha dado señales de vida por si alguien lo creía muerto, y a pesar de los riesgos que conlleva una explosión o, inclusive, la ceniza y fumarolas son signos de cuán vivo está este gigante natural. La historia del Popocatépetl es como la de todos los volcanes, es decir, se formó de alguna de las formas posibles, debido al continuo movimiento de las placas de la corteza terrestre, o bien por la expulsión de líquido incandescente que debe ser liberado de la Tierra de alguna manera. Sin embargo, nuestro querido Popo tiene su propia historia y es única. Además, es sobre el amor, la protección y la grandeza de un héroe. Los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, además de ser la segunda y tercera montañas más altas de México, este par se refieren a una leyenda que involucra al amor que había entre dos personas. Cuenta la historia que estos son en realidad una doncella y un guerrero, ambos tlaxcaltecas. Ella, Iztaccíhuatl, era la princesa más inteligente y bonita jamás vista quien se enamoró de Popocatépetl, un guerrero bravío igual que ella, apuesto como ninguno. El amor entre ellos surgió tras verse por primera vez. Así, Popocatépetl pidió la mano de la princesa al cacique del pueblo, que era el padre. Este la concedió siempre y cuando él no descuidara su tarea principal, proteger al pueblo tlaxcalteca cada que lo necesitara, pues era parte del ejército del lugar. Sin embargo, la promesa se tornó real cuando el pueblo entró en guerra con sus enemigos acérrimos, los aztecas. Entonces, el cacique le dijo al guerrero que si regresaba con vida podría casarse con Iztaccíhuatl, apenas pisara suelo tlaxcalteca. Con la mano de la princesa en promesa y la salvación del pueblo a cuestas, Popocatépetl partió a la batalla, mientras ella esperaba con temor y toda su esperanza puesta en él. Tras un tiempo de nerviosismo, un rival de Popocatépetl que también estaba enamorado de Iztaccíhuatl y que era parte de los guerreros, volvió un poco antes con algunos compañeros. En cuanto pudo, le dijo a la doncella que su amado había perdido la vida en batalla. Incluso le contó una historia absurda respecto a su fallecimiento, pero todo era una mentira nacida a raíz de los celos que éste tenía del amor irrompible de Popocatépetl e Iztaccíhuatl y de las habilidades guerreras de Popo. La noticia devastó a la doncella, a quien, impulsada por la tristeza y la desesperación, se lanzó a llorar hasta que murió. La tristeza la mató frente a los ojos de su familia y del propio rival, quien aparentemente no se arrepintió ni siquiera al saber la fallecida. No obstante, la noticia no llegó a Popocatépetl, sino hasta que regresó de la batalla, misma que fue ganada por el pueblo tlaxcalteca. Él regresó lleno de felicidad por la victoria, celebrando con los demás y enamorado y dispuesto a casarse con Iztaccíhuatl, pero el cacique y la familia le dieron la fatídica noticia. La doncella de su corazón había fallecido de tristeza por creerlo muerto. Inmediatamente, Popocatépetl cayó en una profunda depresión que lo orilló a vagar por las calles, abatido en cada paso, buscando la manera de honrar a su amada y al gran sentimiento que había entre ellos, por lo que encontró la manera más ostentosa y sincera de hacerlo. El guerrero mandó construir una tumba bajo el sol, juntando 10 cerros para formar una montaña enorme. Cuando estuvo lista, tomó a Iztaccíhuatl en sus brazos y subió la montaña. Una vez en la cima, la besó por última vez y la recostó para sentarse a su lado a velar su sueño eterno. Así que encendió una antorcha y se arrodilló hasta su propia muerte. Desde entonces permanecen juntos. Con el paso del tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos y estos se convirtieron en dos volcanes llenos de lava que representan el inquebrantable amor que se tienen y, de hecho, cada que el guerrero Popocatépetl recuerda a su amada, el suelo tiembla y emerge de su interior un poco de lava, representando el gran cariño que le tiene Iztaccíhuatl, y su antorcha se enciende para avivar su amor. Es por ello que el Popo es un volcán activo, mientras que el Izta está apagado.
Desafortunadamente, no existe una explicación oficial del por qué le decimos cariñosamente al volcán Popocatépetl Don Goyo. Sin embargo, hay varias versiones que vienen de la cultura popular. Goyo es el diminutivo de Gregorio, por lo que por un tiempo se creyó que Popocatépetl significa Gregorio. Una tarde, 3 amigos se encontraban en su reunión mensual. Ellos son amigos de toda la vida, pero todos ellos se dedicaban a cosas distintas, así que la rutina los mantenía alejados, pero siempre tenían programadas sus reuniones para juntarse, pasar el rato y ponerse al día con lo que pasaba en sus vidas. Los 3 eran jóvenes apenas iniciando sus 30 años. Uno de ellos, Ramón, es un experimentado montañista que trabaja para el Cuerpo de Protección Civil de Puebla. El otro, Guillermo, se dedica a la fotografía y trabaja para un famoso estudio productor de documentales. Y el último de ellos, Luis, es contador y trabaja para el gobierno de Puebla. La tarde seguía su curso y la reunión avanzaba. Los muchachos contaban sus anécdotas. Por obvias razones, el que tenía más plática, dada la naturaleza de su trabajo, era Ramón. Tenía mucho que platicarles de lo que le había sucedido. Su trabajo era arriesgado: dar protección a la población de la ciudad ante cualquier emergencia, ya sea por algún evento de índole natural o hecho por el hombre. Debía asistir con sus compañeros de trabajo a brindar auxilio a aquel ciudadano que lo requiriera. Sus anécdotas siempre eran muy interesantes, pero de tantas que tenía por compartir con sus amigos, algunas veces eran algo repetitivas. Por ejemplo, se cayó un poste de electricidad, hubo un choque y se derramó combustible en el asfalto, cayó granizo o hubo una inundación por la época de lluvias. Sus amigos le escuchaban con atención siempre, ya que su manera de platicar las anécdotas era muy interesante, a pesar de que fueran repetitivas. Ramón también es un experimentado montañista y ha apoyado en varias ocasiones en el rescate de excursionistas y montañistas aficionados que se perdieron o quedaron varados al escalar el volcán. Siempre que Ramón les platicaba una anécdota del emblemático Popocatépetl, sus amigos rápidamente dejaban lo que estaban haciendo y le prestaban su atención completa. La razón, aparte del talento narrativo de Ramón, era que subir el volcán estaba restringido. El gobierno mexicano había restringido el acceso desde el 94 debido a actividad volcánica de la montaña. A la gente se le hace fácil escalar la montaña. Piensan que son de hule o algo parecido. Se acercan tanto al cráter sin dilucidar el peligro que tienen enfrente. Es peligroso incluso 12 kilómetros antes de llegar al cráter, dijo Ramón comenzando su anécdota. Se había solicitado un rescate hace unas semanas. Unos alpinistas subieron la montaña y tuvieron un accidente de camino al cráter. Afortunadamente reportaron que estaban bien y el accidente no ponía en riesgo a ninguno. Se encontraban en la zona segura de la montaña, lejos del cráter, y tenían suministros suficientes para guardar en lo que subíamos a la montaña. Rápidamente tomamos nuestro equipo y subimos al camión que nos llevaría a faldas del volcán. Una media hora después estábamos descargando nuestro equipo y comenzando a subir la montaña. Una hora después de haber subido, estábamos parados analizando mapas y dispositivos electrónicos para asegurarnos de nuestra actual posición y hacia dónde debíamos ir para llegar con los montañistas. De pronto uno de nuestros compañeros divisó algo a lo lejos. ¡Miren! ¡Ahí arriba hay alguien! Saqué mis binoculares y los enfoqué en la dirección que señalaba mi compañero. Alguien estaba en la dirección a la que íbamos, a unos 800 metros hacia arriba en la montaña, y corría a gran velocidad hacia el glaciar. No es posible, ese tipo está corriendo hacia arriba de la montaña, les dijo Ramón a sus compañeros mientras seguía contemplando la escena con sus binoculares. Ese tipo no trae ningún equipo, solo está corriendo. Seguí observando a aquel individuo hasta que lo perdí de vista. Mis compañeros y yo nos miramos confundidos. Decidimos seguir avanzando y con suerte ese individuo era alguno de los montañistas perdidos y había encontrado al resto de su grupo. Continuamos el ascenso y una hora después llegamos a donde habíamos visto al tipo correr hacia arriba. Lo que encontramos nos dejó helados. Aquel sujeto, no sé si sea un sujeto realmente, dejó unas huellas enormes detrás. Fácilmente tendría una estatura de unos 4 metros y en el talón tenía una especie de pico, como un espolón prominente. Quizá le ayudaba a tener un mejor agarre con la nieve y por eso le permitía correr tan rápido. No había mucho que pudiéramos hacer con aquella visión del sujeto y sus huellas. Tomé el tiempo y reanudamos la marcha para el rescate. Unas horas después por fin llegamos a nuestro objetivo. Los alpinistas se encontraban bien. Pensamos que llegarían hace unas horas, comentó uno de ellos. ¿Por qué lo dices?, pregunté.
Hace unas horas un hombre de blanco venía corriendo en dirección nuestra. En lo que nos paramos para hacer señas, volteamos y ya no había nadie. Supusimos que ya venían cerca y que él regresó para buscar a los demás, pero nunca volvió. ¿Sabes a qué horas vieron a esta persona?, le pregunté. Eran pasadas de las 2 de la tarde, respondió otro montañista. Mis compañeros y yo nos miramos confundidos, pero rápidamente reaccionamos y atendimos a los montañistas, tratando de que olvidaran eso que vieron y se enfocaran en el regreso solamente. Eso que vimos mis compañeros y que luego vieron los montañistas no era humano. Era imposible que una persona no trajera equipo ni ropa abrigadora en el clima tan extremo de la parte alta del Popocatépetl. Y aún más imposible que una persona tuviera esa anatomía. Un hecho igualmente inquietante es que eran casi las 2 de la tarde cuando llegamos a donde estaban las huellas de aquella cosa, donde lo vimos por primera vez correr. Y llegamos con el grupo de montañistas a las 5. Fueron 3 horas de subir la montaña. Los alpinistas vieron a aquella cosa solo unos minutos después de nosotros verlo kilómetros más abajo. Esa cosa recorrió una distancia que a nosotros nos tomaría horas en unos cuantos minutos sin equipo alguno. Cuando Ramón terminó su anécdota, unos segundos después, Guillermo rompió el silencio. Eso explica algunas cosas que he visto en mi trabajo. Como saben, seguido nos encontramos grabando a Don Goyo, sobre todo cuando tiene actividad, y en las grabaciones hemos podido observar durante varios segundos cómo un objeto luminoso y plateado sobrevolaba la ladera del volcán. Se acercó más a la montaña y se detuvo por unos segundos. Después, rápidamente tomó altura de nuevo y se perdió detrás de la montaña. Tal vez suene algo loco, pero la manera en que volaba aquel objeto, el bajar en la ladera de la montaña, era para recoger a alguien o algo. Pero no es así. La palabra es literalmente volcán. Esta proviene del náhuatl y se compone de las palabras popoca, que quiere decir humo, y tepetl, es decir, montaña. Entonces, uno de los mitos más populares narra que las comunidades aledañas le dieron un nombre moderno por la cercanía sentimental que tenían con el volcán, pero añadieron el don en señal de respeto, ya que cuando hace erupción todos le temen. Otra de las teorías dice que Goyo es un personaje ficticio que los habitantes de la región crearon para darle forma humana al volcán, en especial después de no saber cómo lucía un guerrero tlaxcalteca. Goyo es para ellos el espíritu que habita en el volcán. Pero sin duda, la leyenda más difundida y con mayor fuerza entre los pobladores tiene su origen en Santiago Xalitzintla, localidad en Puebla, en la que un hombre llamado Antonio paseaba en las faldas del volcán cuando era un niño. Ahí se topó con un señor quien se presentó como Gregorio Chino Popocatépetl, quien le confesó ser el guerrero tlaxcalteca. Antonio, incrédulo, le preguntó el motivo por el cual se le presentaba y le contestó que se grabara bien su cara y nombre, pues se le aparecería cada que se avecinara una erupción, o bien para anunciarle la expulsión de fumarolas. Esto ayudaría a que los habitantes tomaran precauciones al respecto. A Antonio le dieron el mote de tempero, es decir, aquel que recibiría el anuncio de la actividad volcánica por parte de Popocatépetl en persona. Así que de vez en cuando el hombre avisaba a las personas que se acercaba una expulsión de lava o cenizas y todos se aseguraban, así como a sus hogares. Al fallecer Antonio, sus descendientes hacían rituales para comunicarse con Gregorio Chino Popocatépetl, a quien empezaron a llamar Don Goyo, en señal de respeto por la edad adulta que lucía y el cariño que le tomaron por anunciar sus movimientos. Entonces, ellos y otros que aprendieron a comunicarse con el volcán se hicieron llamar también temperos, pero de acuerdo a la tradición son seres elegidos por el propio Popocatépetl. En agradecimiento por su confianza, los temperos le ponen ofrendas para celebrar su vida y de paso pedir lluvias y buen clima, en especial cada 12 de marzo, día de San Gregorio Magno. A las faldas del volcán le dejan flores y alimentos, al igual que inciensos y algunas artesanías hechas por ellos mismos. Una tarde 3 amigos se encontraban en su reunión mensual. Ellos son amigos de toda la vida, pero todos ellos se dedicaban a cosas distintas, así que la rutina los mantenía alejados, pero siempre tenían programadas sus reuniones para juntarse, pasar el rato y ponerse al día con lo que pasaba en sus vidas. Los 3 eran jóvenes apenas iniciando sus 30 años. Uno de ellos, Ramón,
es un experimentado montañista que trabaja para el Cuerpo de Protección Civil de Puebla. El otro, Guillermo, se dedica a la fotografía y trabaja para un famoso estudio productor de documentales. Y el último de ellos, Luis, es contador y trabaja para el gobierno de Puebla. La tarde seguía su curso y la reunión avanzaba. Los muchachos contaban sus anécdotas. Por obvias razones, el que tenía más plática, dada la naturaleza de su trabajo, era Ramón. Tenía mucho que platicarles de lo que le había sucedido. Su trabajo era arriesgado, dar protección a la población de la ciudad ante cualquier emergencia, ya sea por algún evento de índole natural o hecho por el hombre. Debía asistir con sus compañeros de trabajo a brindar auxilio a aquel ciudadano que lo requiriera. Sus anécdotas siempre eran muy interesantes, pero de tantas que tenía por compartir con sus amigos, algunas veces eran algo repetitivas. Por ejemplo, se cayó un poste de electricidad, hubo un choque y se derramó combustible en el asfalto, cayó granizo o hubo una inundación por la época de lluvias. Sus amigos le escuchaban con atención siempre, ya que su manera de platicar las anécdotas era muy interesante, a pesar de que fueran repetitivas. Ramón también es un experimentado montañista y ha apoyado en varias ocasiones en el rescate de excursionistas y montañistas aficionados que se perdieron o quedaron varados al escalar el volcán. Siempre que Ramón les platicaba una anécdota del emblemático Popocatépetl, sus amigos rápidamente dejaban lo que estaban haciendo y le prestaban su atención completa. La razón, aparte del talento narrativo de Ramón, era que subir el volcán estaba restringido. El gobierno mexicano había restringido el acceso desde el 94 debido a actividad volcánica de la montaña. A la gente se le hace fácil escalar la montaña. Piensan que son de hule o algo parecido. Se acercan tanto al cráter sin dilucidar el peligro que tienen enfrente. Es peligroso incluso 12 kilómetros antes de llegar al cráter, dijo Ramón comenzando su anécdota. Se había solicitado un rescate hace unas semanas. Unos alpinistas subieron la montaña y tuvieron un accidente de camino al cráter. Afortunadamente reportaron que estaban bien y el accidente no ponía en riesgo a ninguno. Se encontraban en la zona segura de la montaña, lejos del cráter, y tenían suministros suficientes para guardar en lo que subíamos a la montaña. Rápidamente tomamos nuestro equipo y subimos al camión que nos llevaría a faldas del volcán. Una media hora después estábamos descargando nuestro equipo y comenzando a subir la montaña. Una hora después de haber subido, estábamos parados analizando mapas y dispositivos electrónicos para asegurarnos de nuestra actual posición y hacia dónde debíamos ir para llegar con los montañistas. De pronto uno de nuestros compañeros divisó algo a lo lejos. ¡Miren! ¡Ahí arriba hay alguien! Saqué mis binoculares y los enfoqué en la dirección que señalaba mi compañero. Alguien estaba en la dirección a la que íbamos, a unos 800 metros hacia arriba en la montaña, y corría a gran velocidad hacia el glaciar. No es posible, ese tipo está corriendo hacia arriba de la montaña, les dijo Ramón a sus compañeros mientras seguía contemplando la escena con sus binoculares. Ese tipo no trae ningún equipo, solo está corriendo. Seguí observando a aquel individuo hasta que lo perdí de vista. Mis compañeros y yo nos miramos confundidos. Decidimos seguir avanzando y con suerte ese individuo era alguno de los montañistas perdidos y había encontrado al resto de su grupo. Continuamos el ascenso y una hora después llegamos a donde habíamos visto al tipo correr hacia arriba. Lo que encontramos nos dejó helados. Aquel sujeto, no sé si sea un sujeto realmente, dejó unas huellas enormes detrás. Fácilmente tendría una estatura de unos 4 metros y en el talón tenía una especie de pico, como un espolón prominente. Quizá le ayudaba a tener un mejor agarre con la nieve y por eso le permitía correr tan rápido. No había mucho que pudiéramos hacer con aquella visión del sujeto y sus huellas. Tomé el tiempo y reanudamos la marcha para el rescate. Unas horas después por fin llegamos a nuestro objetivo. Los alpinistas se encontraban bien. Pensamos que llegarían hace unas horas, comentó uno de ellos. ¿Por qué lo dices?, pregunté. Hace unas horas un hombre de blanco venía corriendo en dirección nuestra. En lo que nos paramos para hacer señas, volteamos y ya no había nadie. Supusimos que ya venían cerca y que él regresó para buscar a los demás, pero nunca volvió. ¿Sabes a qué horas vieron a esta persona?, le pregunté. Eran pasadas de las 2 de la tarde, respondió otro montañista. Mis compañeros y yo nos miramos confundidos, pero rápidamente reaccionamos y atendimos a los montañistas, tratando de que olvidaran eso que vieron y se enfocaran en el regreso solamente. Eso que vimos mis compañeros y que luego vieron los montañistas no era humano. Era imposible que una persona no trajera equipo ni ropa abrigadora en el clima tan extremo de la parte alta del Popocatépetl.
y aún más imposible que una persona tuviera esa anatomía. Un hecho igualmente inquietante es que eran casi las 2 de la tarde cuando llegamos a donde estaban las huellas de aquella cosa, donde lo vimos por primera vez correr, y llegamos con el grupo de montañistas a las 5. Fueron 3 horas de subir la montaña. Los alpinistas vieron a aquella cosa solo unos minutos después de nosotros verlo kilómetros más abajo. Esa cosa recorrió una distancia que a nosotros nos tomaría horas en unos cuantos minutos sin equipo alguno. Cuando Ramón terminó su anécdota, unos segundos después, Guillermo rompió el silencio. Eso explica algunas cosas que he visto en mi trabajo. Como saben, seguido nos encontramos grabando a Don Goyo, sobre todo cuando tiene actividad, y en las grabaciones hemos podido observar durante varios segundos cómo un objeto luminoso y plateado sobrevolaba la ladera del volcán. Se acercó más a la montaña y se detuvo por unos segundos. Después, rápidamente tomó altura de nuevo y se perdió detrás de la montaña. Tal vez suene algo loco, pero la manera en que volaba aquel objeto, el bajar en la ladera de la montaña, era para recoger a alguien.